Y así iniciamos un programa más de We the People. Pero antes, nuestros auspiciantes. Accidentes de carro, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos. 702-758-8700 y su nueva dirección en el 2630 Sur Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada 89146. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Laura Fedman, 702-238-4374 y pueden encontrar a Espíritu de México en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer, 10 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptops. El tema de hoy, Ucrania bajo vientos de guerra. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. Hoy sin la presencia, la participación de nuestro conductor adjunto, Edwin Salarriaga, quejado por una molestia que le impide estar presente y de la cual deseamos supere lo más pronto posible para contar con él en próximas emisiones, deseándole una rápida recuperación. Y pasemos al tema titulado para explicar por qué hablamos de una posible guerra. Más que una posible guerra, una guerra instituida, porque ya hubo en años previos considerables confrontaciones entre Ucrania, antigua componente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que después del colapso de la misma adquirió, como muchos otros países, su independencia, y a partir de allí tuvo una variada historia de diferentes tipos de gobierno, de derecha y de izquierda, que no contribuyeron al desarrollo armónico de la economía, sino que por el contrario sumieron al país en lo que hoy se considera una de las regiones más pobres de Europa. A pesar de las riquezas naturales de que dispone Ucrania, donde 2/3 de su territorio están cubiertos por el llamado Chernozón, que es una capa de humus muy fértil que alcanza desde 1,5 metros a 1 metro y a 50 centímetros según la región. Pero como dijimos, 2/3 del país están cubiertos por esa fertilidad de la tierra, lo que le hace excelente para los cultivos. No muchos países en el mundo disponen de ese tipo de suelo aluvional, o sea, por una incorporación a través de los milenios de tierra arrastrada o sedimentos arrastrados por diversos flujos hídricos. Dijimos que se ubica en el este
de Europa. El extremo este, podríamos decir, junto con parte de Rusia, más alejado de la Europa tradicional que conocemos, pero formando parte de ella fundamentalmente. ¿Cuál es el problema político por el cual las tensiones a que aludíamos puede generar en una guerra de mayor dimensión, o sea, un escalamiento de los choques? Después de la disolución de la Unión Soviética, muchos de los países que la componían adhirieron a la Unión Europea, pero lo que es más peligroso desde el punto de vista de Rusia es que integraron la OTAN. La OTAN es la organización, el Tratado de la Organización del Atlántico Norte. ¿Qué significa este tratado? Que si alguna de las partes integrantes de la OTAN son atacadas, existe el ineludible compromiso del resto de los integrantes de la OTAN, y estamos hablando de las democracias, todas las democracias del oeste, de participar en la conflagración, en ayuda del país que se viera afectado. Para contrarrestar a la OTAN, la Unión Soviética creó lo que se le llamó el Pacto de Varsovia. ¿En qué consistía? Que eran todos los países que conformaban la Unión Soviética, o sea, los países aliados a Rusia, que integraban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Después de la disolución de este conglomerado económico y de poder militar que era la Unión Soviética, muchos de los países decidieron pasar al área de la economía del oeste y a tener formas de gobierno democráticas, o sea, haciendo desaparecer la influencia que todavía podía quedar de las élites de gobiernos comunistas, que en muchos países se mantuvieron durante largos años. En el caso de Ucrania está rodeado por algunos de estos países que integraron la OTAN, pasaron a integrar la OTAN, convirtiéndose entonces en potenciales adversarios de Rusia. El caso de Polonia, el caso de Hungría y Georgia y algunos otros más. Esto presuponía o presupone un peligro desde el punto de vista ruso, un peligro a posibles confrontaciones. Como Ucrania es el segundo país más grande después de Rusia dentro de lo que fuera la Unión Soviética, se convierte en un peligro de mayor importancia que los que habíamos señalado, como dijimos, Hungría, Polonia, lo que fue Checoslovaquia. Esa importancia además se estriba en aspectos de tipo económico, porque
en Ucrania la Unión Soviética había radicado muchos centenares de empresas, entre paréntesis, muchas de las cuales ayudaron a crear una forma de polución importante que hoy afecta degradando los suelos en Ucrania y en otras áreas. Que el caso más grave de esto fue Chernobyl en 1986. Pero dejando por ahora de lado el tema de la economía, ateniéndonos a los aspectos más puntuales de la cuestión política, podemos decir que esa tensión se mantiene en formas de conflictos localizados en algunos sectores de Ucrania, donde la guerra, la beligerancia, ha dejado muchos muertos, incluso civiles. ¿Por qué decimos de esa beligerancia? Que no significa una invasión de rusos, sino que de Rusia, sino que separatistas rusos que forman parte de la población de Ucrania son asistidos militarmente con equipamiento por parte de Rusia y ponen ante un débil ejército ucraniano, ponen en riesgo permanentemente la situación en esas zonas. Estas regiones incluyen territorios como el de Crimea, la famosa península de Crimea, que históricamente tuvo un protagonismo durante mucho tiempo y a través de centurias en las situaciones de confrontaciones políticas previas a la Primera Guerra Mundial. Crimea finalmente pasó a ser parte de Rusia, y regiones adyacentes con la presencia de estas milicias prorrusas intentan producir una separación territorial y política que debilite a Ucrania, minando así las posibilidades de integrar un frente que en definitiva pudiera ser peligroso para Rusia. ¿Cuánto de esta... ¿Por qué hablamos de ese separatismo de origen ruso? Porque los rusos son alrededor entre el 20 y el 25% de la población. O sea, son una minoría donde los 3/4 partes son ucranianos. Pero la influencia de Rusia fue tan importante que lingüísticamente el país está dividido en ambos idiomas, a pesar de que, o sea, hay muchos ucranianos hablando ruso, a pesar de que de origen netamente ruso solo sea entre una quinta parte y una cuarta parte de la población. Todo esto unido a un desastroso ejercicio de la administración del gobierno y un enorme grado de corrupción ha llevado a un país tan rico
por sus reservas de tipo natural, o sea, tierras altamente productivas, existencia de minerales variados que permitirían una industria extractiva floreciente y además una preexistente industrialización que únicamente debería modernizarse para poder ponerla a la altura de las condiciones actuales mundiales. Todo eso se ha degradado por el enorme grado de corrupción que ha tenido desde sus orígenes como república independiente. Podemos dar una anécdota para ejemplificar esto. La corrupción ha sido tan grande que la más importante compañía, que es la productora de gas, se estima que le hace perder a Ucrania alrededor de 3.000 millones de dólares anuales por su manejo corrupto de la producción y comercialización de esa riqueza natural. Y este es solo uno de los ejemplos. ¿Cómo será que esto se ha visualizado dentro de la población? Que el actual presidente, Volodymyr Zelensky, llegó a la presidencia con el único eslogan de combatir la corrupción, pero apoyado ¿en qué? En su condición de actor televisivo que interpretó a un presidente de Ucrania. Eso le dio difusión y con el apoyo de la cadena televisiva de la cual era empleado, bastó para que ganara las elecciones. Ha hecho durante su gobierno un regalo. Ha hecho distintas reformas tratando de atacar los grandes grupos económicos que... O sea que es un tipo que no es política nada, porque simplemente era un actor. Bueno, pero no es el único caso en la historia de la humanidad. No, pero Reagan era mucho más inteligente y tenía cosas propias, por eso tú... Bueno, no conocemos el coeficiente intelectual de Zelensky como para hacer una afirmación de esa naturaleza, pero digamos que sus primeras etapas han mostrado una intencionalidad de reducir o digamos, combatir ese grado de corrupción tan alto, que podíamos ejemplificarlo diciendo, comparativamente otros países que se habían liberado de ser parte del conglomerado soviético, han alcanzado niveles de desarrollo muy importantes y gozan de un ingreso per cápita que pone a esos países casi en igualdad de posibilidades con los habitantes de los países del oeste. ¿Cuál fue la diferencia? Que, por ejemplo, si citamos a Checoslovaquia, su administración de gobierno después de la independencia planificó cuantificar el valor de todas las empresas estatales. Una vez hecho esto, lo dividió en bonos o en certificados entre todos los empleados de esas empresas.
para que cuando se privatizaran ellos fueran accionistas de esas empresas. Y la privatización se dio en forma inmediata, con lo cual un gran flujo de trabajadores pasaron a formar parte de los intereses de esas compañías. Esto produjo un desarrollo del nivel de vida considerable y además un impulso ordenador que se trasladó a una situación actual de muy aceptables niveles de vida. ¿Qué pasó en Ucrania? Parecieron seguir el mismo modelo: cuantificar el valor de las empresas, distribuirla en certificados entre los trabajadores, con lo cual parecían tener un futuro de participación empresarial nada despreciable. Pero ¿dónde estuvo la trampa? Que la privatización no se dio. Entonces esos papeles se convirtieron en certificados sin valor, que hábiles e inescrupulosos ciudadanos fueron comprando por monedas, y cuando obtuvieron la cantidad suficiente para significar una capitalización que les permitiera la conducción de esas empresas, ahí entonces se produjeron las privatizaciones, con una alta concentración de el poder en pocas manos. Eso produjo, como lo dijimos antes, esta maniobra inescrupulosa, produjo que hubiera zares de distintos tipos de emprendimientos o empresas controlando el poder, y devino además en una retracción de la producción, porque no existía el interés natural de las empresas capitalistas en desarrollarse y en modernizarse. A pesar de ello, Ucrania era una gran fábrica de armamentos, porque la Unión Soviética había depositado en Ucrania no la fabricación completa de las armas, pero sí la manufactura de las piezas, y en algunos casos sí llegaron a ensamblarse totalmente, lo que les permitió en el futuro convertirse en el cuarto exportador de armas del mundo. Pero bueno, siempre en pocas manos. Uno de los logros completos podría decirse que el famoso avión Andronov, el más grande transporte aéreo, que es el que trajo, fue, digamos, el único ejemplo de producción completa en Ucrania. Los límites, como habíamos señalado, los límites de Ucrania son en buena parte con Rusia, y al sudeste con el mar de Azov y el mar Negro, al sudoeste con
la República de Moldavia, con Bulgaria, tiene límites con Rumania, Belarus y también con Hungría. O sea, el número de países limítrofes es muy importante, pero su mayor grupo de exportaciones fueron siempre tradicionalmente con Rusia, más del 50% de su producción. O sea que económicamente dependió siempre muchísimo de Rusia, que fue un factor que siempre trabó las intenciones de Ucrania de participar de la Unión Europea y finalmente de integrar la OTAN. Ese chantaje económico y el peso del volumen político que tiene Rusia es una cadena permanente que ata las posibilidades de Ucrania de autodesarrollo. ¿Qué nos pone, digamos, desde el punto de vista del mirador mundial, qué nos muestra esto? Que es como dijimos al principio, es un territorio altamente volátil. O sea, podríamos decir que es un polvorín con una mecha muy corta, porque los intereses políticos y militares que se juegan entre el este y el oeste tienen como escenario, casi único escenario, la República de Ucrania. Sin hacer paralelos, podríamos decir que esta situación podría compararse con, en el siglo XXI, con el Sarajevo de la Primera Guerra Mundial, que desató la Primera Guerra Mundial. Y aunque no se llegue a una situación de conflagración de esa magnitud, de todas maneras, los efectos económicos y políticos que están en juego determinan que el punto de tensión desde nuestro ángulo de observación sea el lugar del planeta con mayor peligro de una confrontación de las grandes potencias. O sea, tenemos otros niveles, otros lugares de posible confrontación, como es la situación entre China y Taiwán, que muchos comentaristas políticos hablan de la posibilidad de una invasión de China tratando de recuperar el siempre reclamado territorio taiwanés. Y las demostraciones de fuerza que hace China creando puntos de establecimientos de fuerzas y de organización militar que le permitan mostrarse como un potencial riesgo de conflagración en Asia, creando preocupación en Japón, por ejemplo, que está enfrente de China. Pero esto, por el momento, se trata de manifestaciones de fuerza, donde la potencialidad
de la fuerza está dirigida, en definitiva, a sostener una pulseada por las economías de esas regiones con el mundo occidental. No olvidemos que en el caso de China tiene como principal adversario a Estados Unidos por el control de la economía mundial. Si bien eso es un riesgo a futuro, el caso de Ucrania es un riesgo inmediato, porque en las fronteras rusas con Ucrania hay establecidos por lo menos un número de 100.000 efectivos armados con la mejor tecnología rusa, de la cual carecen los 6.000 miembros del ejército de Ucrania, que en los conflictos que ha habido con los separatistas, el débil ejército ucraniano, mal armado, tuvo que ser asistido por contingentes de voluntarios civiles que se armaron como pudieron para combatir las invasiones separatistas. Y si uno se pregunta cómo se produjeron esas participaciones y de qué medios, de qué armamentos dispusieron cuando carecían de los mismos, fue en gran parte gracias a la ayuda de los habitantes de Ucrania, que forman parte de la diáspora que hubo en ese país por la situación política y económica que sumió en la miseria al pueblo de Ucrania. Se estima que alrededor de 10 millones de ucranianos viven en todo el mundo y que buena parte de los recursos con que se asistieron los contingentes de voluntarios que participaron activamente en estas confrontaciones fue gracias a las remesas enviadas por esos miembros de la diáspora. Como decíamos antes, esa tensión se mantiene a pesar de las negociaciones que hubieron de alto el fuego parciales, cese de confrontaciones esporádicas, se mantienen al día de hoy y siguen habiendo reuniones. La última se está produciendo probablemente en estos momentos, donde, sucediendo a la intervención de Estados Unidos, que no arrojó, en las conversaciones, que no arrojó un desenlace de pacificación, ahora intervienen las Naciones Unidas con una posición muy crítica hacia Rusia, donde sostienen, por ejemplo, como lo hizo Estados Unidos en su momento, que para llevarse a cabo esas negociaciones debían estar presentes los miembros de los países afectados. El caso de Georgia, el caso de Ucrania, como por ejemplo. Georgia sofocada militarmente, Ucrania amenazada permanentemente,
y Rusia con la aparente paranoia de una posible intervención militar del oeste. Pero si nos atenemos a consideraciones que ha hecho Putin en el pasado, deslizó en algunas opiniones que el objetivo de Rusia debía ser reintegrar las antiguas regiones, léase países, naciones, que integraban en algún momento la Unión Soviética. Recordemos que bajo la bandera roja de la Unión Soviética, la extensión de los territorios integrados llegó a 22 millones de kilómetros cuadrados. Podríamos decir algo así, que era más de la quinta parte de las tierras emergentes de todo el globo terráqueo. ¿Por qué esa necesidad de expansión? ¿Por qué esa necesidad de apropiación de los destinos políticos de regiones que, si bien son adyacentes, en definitiva tienen herencias étnicas que justifican su independencia? Es que muchas de estas regiones son potenciales fuentes de suministro en todos los órdenes energéticos, alimenticios. O sea, es un territorio necesario que en su momento la Unión Soviética tuvo que desprenderse de ellos porque la situación económica en que se encontraba la Unión Soviética no le permitía mantener un férreo control de estas y además sostenerlas en muchos casos económicamente. No nos olvidemos que el comercio, como dijimos antes, de Ucrania con Rusia, las exportaciones de Ucrania, son el 50% del total de sus exportaciones. O sea, son dependientes de la compra por parte de Rusia de sus productos. Y el establecimiento de un gran número de empresas que fueron cimentadas por la Unión Soviética genera una mayor dependencia, de la cual le es muy difícil salir a Ucrania con gobiernos que no han demostrado, ni de derecha ni de izquierda, que no han demostrado un ideario de recuperación económica que estuviera basado en la transparencia, en la claridad de sus acciones y en un programa de desarrollo que llevara a Ucrania al lugar que naturalmente debía tener en el mundo actual. O sea, vemos uno de los tantos países en el mundo que, a pesar de las riquezas de las cuales puede disponer, mal administrados, lo único que obtienen es sumir a la población en la necesidad de emigrar o de llegar a vivir en condiciones de extrema pobreza, de las cuales hay muchísimos ejemplos que se pueden ver en internet. Ante esta situación, no es difícil entender por qué hablábamos de la posibilidad de conflagraciones crecientes, o sea, una escalada de la guerra. Y esto no es un programa de televisión. Acá
un guionista no puede determinar el futuro. Totalmente. Totalmente. Así que solo nos queda esperar los próximos pasos de las negociaciones para ver si en principio pueden mantener una calma momentánea que permita el desarrollo de medidas internas para terminar o atenuar por lo menos el grado de corrupción existente y la concentración en pocas manos de las grandes empresas que manejan los restos de la economía de un país desgraciado en su historia pasada, presente y deseamos que no sea futura. Por hoy agradecemos a la teleaudiencia su participación y le deseamos a nuestro conductor adjunto, como dijimos antes, una pronta recuperación para que nos acompañe con todo su saber, su claridad de conceptos para dilucidar los problemas que generalmente tratamos, que son los de orden general, político, histórico y económico. Por hoy, muchas gracias a todos y nos juntamos nuevamente la próxima semana a la misma hora. Saludamos a Sam González que nos está viendo, a Macaria Ramírez Noyola, a Fermín Fuentes y a Martín Miranda, que gentilmente prestaron toda la atención desde el inicio del programa a esto. Y ahora vamos a saludar una vez más a nuestros auspiciantes. Accidentes de carro, Oscar Peralta, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos, 702-758-8700 y está en el 2630 Sur Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89146. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad, hecha por artesanos de Taxco, México. Laura Fedman, 702-238-4374 y Espíritu de México lo pueden encontrar en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101 Sin City Computer. 10 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptops. Y así nos despedimos hasta el próximo martes en este subprograma que se llama We the People, todos los martes a las 5 de la tarde por esta radio, por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.